Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Desde la antigüedad, numerosos filósofos han afirmado que conocer es, en realidad, recordar. Platón, en su teoría de la reminiscencia, también conocida como anamnesis, sostenía que todo conocimiento es un recuerdo del alma. Para él, aprender no consiste en adquirir información nueva, sino en hacer aflorar verdades que el alma ya conocía antes de nacer, cuando moraba en planos más sutiles de realidad. En otras palabras, lo que se está diciendo es que el saber más profundo es innato y que lo olvidamos al encarnar en este plano físico, quedando velado entonces por la experiencia sensible y el olvido. Los griegos hablaban del río Leteo, cuyas aguas provocaban el olvido total del alma antes de su encarnación, y también hablaban de la diosa Aletheia, que significa desocultamiento o verdad revelada, y por lo tanto recordar es un acto consciente de desvelar lo que ya habita en nuestro interior, quitando uno a uno los velos del olvido. En otros puntos del globo, otros maestros e iniciados llegaron exactamente a la misma conclusión. En la India, Ramana Maharshi insistía en que la realización del ser no implicaba en obtener algo nuevo. Ya somos el ser, decía. Solo el ser es. La ignorancia es la que nos hace imaginar que no hemos realizado el ser. Desde esta perspectiva del Vedanta Advaita, ya somos aquello que buscamos. Simplemente lo hemos olvidado bajo las capas de ignorancia, y el camino espiritual es justamente un proceso de remover esos velos para reconocer nuestra naturaleza eterna. Antonio Blay, en el campo de la psicología transpersonal, lo expresó de este modo: el camino del conocimiento busca conocer la verdad, pero no cualquier verdad, sino precisamente aquella que, una vez conocida, permite conocer todas las demás cosas. Y aquí Blay alude a una verdad con mayúscula, un conocimiento fundante, quiénes somos realmente, cuyo despertar ilumina a todos los demás saberes. No es una verdad añadida desde afuera, sino reconocer algo que siempre estuvo adentro. De hecho, esta frase de Blay está en consonancia con un antiguo aforismo de los Upanishads que dice: conoce en ti aquello que, conociéndolo, todo se torna conocido. Es decir, conociendo nuestra naturaleza trascendente, todo lo demás cobra sentido. Y recordemos aquella vieja frase que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Aquí alguien nos podría decir que en verdad toda verdad es relativa, y también nos podrían agregar que el Kybalión dice que toda verdad es semiverdad. Y eso es cierto, pero en nuestro plano manifestado y en el caso del Kybalión, se está hablando de la verdad observada desde el plano de lo manifestado, desde la dualidad. Y en ese caso sí es cierto que toda verdad está sujeta a un determinado entendimiento o nivel de conciencia. Sin embargo, de lo que estoy hablando aquí es de la verdad con mayúsculas, la que no tiene antónimos, la que no tiene un opuesto que podría ser la mentira. Es una verdad que no pertenece a este plano denso, sino al ámbito de lo eterno, y desde la perspectiva del uno sin segundo, del absoluto, del Ein Sof. Hemos hablado del olvido y también hemos hablado de la posibilidad de recordar. Y ahora bien, ¿de qué manera puede recordar el alma? ¿Cómo es posible reactivar ese recuerdo? Aquí entran en juego los símbolos. El simbolismo lo hemos visto en este canal muchas veces, y hablamos de el lenguaje del alma, y los símbolos arcaicos son su expresión más acabada. A diferencia del lenguaje racional y discursivo, que suele dirigirse a la mente lógica, el lenguaje simbólico habla directamente al corazón, a la intuición, a esa parte profunda de la psique que entiende más allá de las palabras. Los símbolos tienen el poder de evocar significados universales y que están adormecidos en nosotros sin necesidad de explicarlos con detalle. Pensemos en los símbolos universales que están presentes en casi todas las tradiciones: la luz, el centro, la escalera, la montaña sagrada, el océano, el sol naciente.
Al contemplarlos hay algo que resuena adentro de nosotros, aunque no sepamos describirlo, algo que desea ser entendido e integrado. Como dije en otro video, los símbolos tienen el propósito de actuar como píldoras de la memoria, despertadores. En cierto modo son miguitas de pan que nos van indicando el camino de regreso a casa. En palabras de Fermín Baliamesti, el conocimiento secreto es diferente del conocimiento que se discute. El esoterismo es para las personas con captación intuitiva. Cuando se hace referencia a ciertos argumentos suprarracionales por medio de expresiones dirigidas al intelecto, y está hablando del espíritu, lo que se intenta es provocar en el neófito un súbito reflejo intuitivo de la verdad. En una sola imagen o palabra, un símbolo tiene el poder de resumir toda una historia o un largo discurso. Pensemos, por ejemplo, en la imagen del círculo, que sin decir nada, su forma perfecta e infinita, nos está hablando de totalidad, de ciclo, de eterno retorno y sobre todo de unidad. Hay algo en nosotros que sabe qué significa, aunque no lo formulemos. Si le agregamos un punto en el centro, hablamos de periferia y centro. Y también eso tiene un significado que nosotros podríamos llegar a detectar con una sola condición. Y la condición es el silencio, la captación serena. Los símbolos insertados en un espacio sagrado, en un templo, en un lugar específico, pueden formar una especie de red energética, como en el caso de las catedrales góticas, donde cada elemento, la luz filtrándose por los vitrales, la cruz formada por la planta del edificio, la elevación de las torres, todo esto tiene una función simbólica que eleva la mente hacia realidades invisibles. El conjunto no necesita ser entendido intelectualmente, pero si hacemos silencio, como decía antes, los símbolos comienzan a actuar, operando en niveles más profundos de la conciencia. Es como si al estar expuestos a ese campo simbólico, algo en nuestro interior conectara con un saber misterioso y profundo. El problema es que muchas veces acudimos a estos lugares sagrados más preocupados en sacar la foto que en conectar con los símbolos. La conexión eficaz va a depender entonces de nuestra intención y nuestra disposición a abrirnos interiormente al misterio, permitiendo que el símbolo hable. Los símbolos no enseñan abiertamente, sino que más bien despiertan, evocan, no informan, sino que transforman. Y esa es precisamente su función más elevada: provocar en nosotros el recuerdo de algo que nos trasciende, el sentimiento nostálgico de algo que hemos perdido y que necesitamos recuperar. Y entonces, siendo el conocimiento un recuerdo, ¿qué valor tendrían los maestros, los instructores, las escuelas, las fraternidades y también las órdenes iniciáticas? Los maestros e instructores son más que nada, y tienen que serlo, guías, facilitadores, orientadores. Y es muy interesante la visión del filósofo Sócrates, que comparaba su trabajo con el de una comadrona, una partera, que tiene como función facilitar el proceso del parto. Del mismo modo, Sócrates no enseñaba verdades como si fueran objetos que se entregan, verdades cerradas, sino que ayudaba a que sus discípulos las descubrieran por sí mismos. Y esa es justamente la esencia de la mayéutica, una pedagogía que se basa en la no imposición. Y ahora vamos a la otra pregunta: ¿y las órdenes y fraternidades qué sentido tienen? Bueno, lo mismo. Las escuelas como la nuestra o tantas otras no son o no deberían ser meros depósitos de verdades absolutas, cristalizadas, dogmas, sino espacios de experimentación y sobre todo de fraternidad. Siendo así, en mi opinión, lo más importante en una escuela iniciática no son sus enseñanzas, sino la creación de un punto de encuentro, un lugar donde almas afines puedan reconocerse, compartir sus vivencias usando un lenguaje común y sobre todo conectar con la vivencia profunda del símbolo a través del ritual, que es el marco propicio para que el símbolo cobre vida, actúe y
transforme. Al final de todo, siempre lo digo y admito que soy un poco pesado con esto, es necesario pasar a la acción, porque la filosofía iniciática no se trata, nunca se va a tratar y tampoco nunca se trató de acumular conocimientos, sino de recordar la verdad que reside en nuestro interior. Gracias por acompañarme en esta aula abierta. Si les interesan estos contenidos, los invito a suscribirse al canal, presionar la campanita para recibir notificaciones y si quieren participar justamente de un punto de encuentro como el que me estaba refiriendo recién, pueden unirse a nuestra Orden Rosacruz Iniciática en www.rosacruziniciatica.org. Y ahora les mando mis mejores deseos de paz profunda.